Ser el rostro del boxeo mundial no solo se trata de ganar, sino de cómo se gana. Saúl Canelo Álvarez ha construido su imperio no solo acumulando cinturones, sino desmantelando la confianza de campeones invictos. Muchos analistas cuestionan su capacidad para subir de peso, pero Canelo respondió con una frialdad quirúrgica. Hoy analizamos las batallas que no solo le dieron títulos, sino que sembraron el respeto y el temor en las divisiones superiores. Escucha. Si de verdad te interesa el boxeo y no solo verlo por entretenimiento, en mi Telegram estoy compartiendo análisis más profundos, datos que no entran en estos videos y estrategias que estoy estudiando personalmente. Ahí es donde publico antes que nadie lo que creo que va a pasar en las próximas peleas, cuando la comunidad esté más fuerte. Incluso compartiré algunas oportunidades interesantes que aquí no puedo mencionar. Todo está en el comentario fijado. Sigamos con una de las mejores peleas de Canelo Álvarez, el contexto y el riesgo. En 2019, Canelo hizo algo inaudito. Saltó 2 divisiones, desde el peso medio hasta el semipesado, mínimo 175 libras, para retar a un Sergey Kovalev que, aunque veterano, seguía siendo un pegador letal. Kovalev venía de una defensa exitosa 3 meses antes y tenía la ventaja física en altura y alcance, las estadísticas y el favoritismo. Las apuestas estaban a favor de Canelo, pero los expertos estaban divididos. El dato clave: Kovalev promediaba más de 20 jabs por asalto, el arma perfecta para neutralizar el contragolpe de Canelo. Los fanáticos temían que el mexicano fuera demasiado pequeño para absorber la pegada de un semipesado natural. Empieza la pelea, y con mucha energía, pues ambos boxeadores se acercan al centro del ring para medir su fuerza en golpes. Asaltos 1 a 2. Kovalev impuso su jab. Canelo se veía lento, bloqueando con los guantes y absorbiendo impactos. Parecía que la estrategia del ruso de mantener la distancia estaba funcionando a la perfección. Kovalev tenía una estrategia, pues no se puede subestimar a alguien con la fuerza de Canelo, así que mantenía su distancia y castigaba aprovechando su gran alcance. He was big on that when we spoke to him this week. You're out the man in front of him with a full 6 feet tall. Winging. Punch with bad intention that Kovalev threw. Went on to get edged in a controversial decision. That was in 2016. Ability. That looked like Kovalev's night, pinnacle of boxing. Well, it took a round and a half already, but he's backing up the bigger man, but... Asaltos 3 a 4. Kovalev continuaba con su estrategia. Vemos un Canelo frustrado pero callado intentando acercarse, pero recibiendo mucho castigo al intentarlo. Si sigue así, en cualquier momento puede resultar aturdido y dar por perdida la pelea. Right hand, firing it out. Counters with the right hand. At 160, even strong at 168. He didn't guard in Russia. I thought he showed a lot of poise. Wow, 129 to 41. That is, I don't know about that. It's difficult. Has been better in this round. Landing shots like that. Because Canelo is getting closer and closer. 8 pounds today, so he's in good condition. Asaltos 5 a 6. Canelo cambió su estrategia. Ya no buscaba entrar con todo. Empezó a trabajar el cuerpo. No buscaba la cabeza, buscaba las costillas de Kovalev para quitarle el aire. La fatiga empezó a notarse en los hombros del ruso. Parece que a pesar de su peso y alcance, no podía aguantar mucho tiempo en pelea o estaba haciendo efecto los golpes de Canelo al cuerpo. The left hooks that Canelo landed more crisply from Canelo firing back with that jab and often in that first fight. And so far Canelo is showing that type of patience. Good body work there by Kovalev. Because 5th round, that's because you vehemently disagree with me sometimes. No. Kovalev is not really putting behind. Asaltos 7 a 8. Kovalev se veía más fatigado que en los primeros asaltos. Canelo lograba entrar, golpear y salir sin ser castigado. Out-throwing him to get those points. Has 1 KO after the 8th round, and that was his last fight against Anthony Yarde. For a variety of reasons, he went with heavy feet. For some of these rounds, but as I'm sitting here... Asaltos 9 a 10. La pelea estaba peligrosamente cerca en las tarjetas. Algunos jueces daban a Kovalev ganando por volumen de golpes. Canelo sabía que necesitaba un golpe de gracia. Era todo o nada o perdería este enfrentamiento. En cualquier momento tenía que entrar con todo, tal y como lo tenía planeado desde los primeros asaltos. Sin embargo, no contaba con la alta resistencia de Kovalev, quien logró aguantar muchos asaltos recibiendo castigo. Evidently did take that round off. He just
bruised through that, trying to mix it up a little bit now. Here comes Canelo. Right angle of Sergey Kovalev. A couple of minutes ago. Just to roll and come back in a counter to the body, just like that. And Chris Mannix giving the 9th round. Thank you, BK. Buddy Huddy was causing problems with the counterpunch of Canelo. El final, round 11. Con Kovalev visiblemente agotado, Canelo entró con todo este asalto, intentando darle un buen golpe al rostro que lo pusiera delante en la pelea. Filtró un gancho de izquierda que sacudió la mandíbula del ruso, seguido instantáneamente por una derecha recta que lo mandó a dormir entre las cuerdas. Just like he wanted to, but into the crushing puncher because Canelo's not giving him that opportunity. See the landed punches, it's about even. There's with a lot more oomph on his shot. Kovalev's not even committing to the... Here it is. Kovalev's hurt. Kovalev's down. Kovalev's out. Fue el momento en que Canelo demostró que su pegada viajaba con él a cualquier peso. Increíble. Un Canelo que se veía imposible de ganar en los primeros asaltos, logró darle la vuelta a la pelea con un knockout inolvidable. 2. Amir Khan. Velocidad olímpica versus tiempo mexicano. La provocación. Amir Khan, medallista olímpico y poseedor de las manos más rápidas del boxeo, subió de categoría para demostrar que su técnica era superior. En la previa, Khan aseguró que Canelo era demasiado predecible y que su velocidad sería un enigma imposible de resolver. Nunca sabremos si en realidad era provocación para animar la pelea, es decir, tener más espectadores interesados en dos boxeadores con ganas de golpearse, o si lo dijo realmente, subestimando a uno de los favoritos en México. Asalto tras asalto, asaltos 1 a 2, Khan era una sombra. Entraba, conectaba 3 golpes y salía antes de que Canelo pudiera reaccionar. El público estaba tenso. Khan estaba ganando los asaltos por velocidad pura. I think Khan's trainer Virgil Amir's movement has to be purposeful. Pay for misses like that. Yeah, he should only pot shot Canelo until about between the second and third punch. Terrific for Amir Khan to stop himself from seeing predicted the fight. Asalto 3. Khan era muy rápido. A comparación de Canelo, quien no lograba prever las cortas entradas de su rival, parece que debe cambiar de estrategia, pues no logra conectar y Khan está abusando de su velocidad dentro del ring para desgastarlo. I would tell him focus on different trainers have different philosophy. Into the kind of fight that Amir Khan is smart though. He's even hit it. Virgil yells point. Well, you're not allowing him to set us. Asaltos 4 a 5. Canelo dejó de perseguirlo. Entonces empezó a cortar el ring y a lanzar golpes al aire solo para medir la reacción de Khan. Estaba calculando el timing. Khan no es un principiante dentro del ring, sabe que el mínimo error puede acabar la pelea, aunque su estrategia de golpearlo y desgastarlo estaba funcionando muy bien. Khan's movement is he remains in position. He's feeling those punches to the body. Can't about to use his jab against case up to this point. This is the way you do the man who beat him and win the world championship from him to do. We don't want Khan to throw 3 or 4 punches, but here's the gradual undercurrent, which may ultimately he won't beat Khan like this. El clímax, round 6. Canelo encontró el error. Khan bajó la guardia por 1 milisegundo al intentar salir de un intercambio. Canelo lanzó un derechazo desde la cadera que impactó directamente en la sien de Khan. El británico cayó completamente desconectado. Fue un nocaut tan aterrador que el propio Canelo se arrodilló a su lado para asegurarse de que estaba bien. El público enloqueció. Los gritos no paraban y aunque muchos se asustaron por el estado de Khan, no podían creer cómo Canelo logró noquearlo después de estar recibiendo una paliza en los primeros asaltos. Deals by him immediately. They jump out. 3. Billy Joe Saunders. El fin de la arrogancia. El contexto. Billy Joe Saunders era el campeón invicto de la OMB. Durante meses, Saunders y su equipo, apoyados por Tyson Fury, se dedicaron a hostigar a Canelo, burlándose de su inglés y de su equipo. Incluso amenazaron con no pelear si el ring no medía 22 pies. La batalla técnica
Asaltos 1-4. Saunders utilizó un estilo escurridizo de zurdo, frustrando a Canelo y conectando jabs molestos. Por un momento, Saunders parecía estar logrando su cometido de desesperar al mexicano. Also in the United Kingdom, good morning to you. When he moves in. Trash talk Billy Joe Saunders has given us. Seems to overwhelm Billy Joe. He's not really for a fighter in present-day boxing. Yeah. You can see the effects instantly. You can tell these are heavy blows from Canelo. There it is. That's the left hand. You got to get respect from Canelo. Asaltos 5-7. Canelo cambió el ritmo. Empezó a presionar con la cabeza baja, obligando a Saunders a lanzar golpes cortos que no tenían potencia. El castigo al cuerpo empezó a fracturar la movilidad del británico. I mean, he uses pivots, he uses angles. He's Nice left hook from Saunders. a punch. He's a little relentless. He doesn't throw the punches out. Canelo's looking for the big shot. There you go, the big heavy shot. Doing the job defensively. Major pressure. Billy Joe Saunders landed on the chin. Saunders shook it off. Scheduled for 12. This is for the unified super middleweight. Some thought this would be a walkover for Canelo. It has. Right now, the title. El desenlace. Round 8. Canelo predijo un movimiento de Saunders. Cuando el británico se agachó para esquivar, Canelo lanzó un uppercut ascendente que impactó en su ojo derecho. El hueso orbital se rompió en 4 partes. The power from Canelo. Bell here, go to the corner and regroup. Nice. Saunders llegó a su esquina y en un acto de rendición que sus críticos nunca olvidarán, pidió no salir al 9º asalto. 4. Callum Smith, destrozando al gigante. Datos relevantes. Callum Smith era el número 1 de las 168 libras y medía 1,91 metros. Casi 20 centímetros más que Canelo. Tenía un alcance de gigante y nunca había sido dominado. Estadísticas de la demolición, round tras round. Canelo ejecutó una estrategia maestra. Se pegó al pecho de Smith para anular su largo alcance, además de castigarlo a corta distancia antes de que lograra zafarse del todo. Bob snaps back the head of Callum Smith and blocked. First round according to Copy Box, higher round, and you would figure that would favor the jab against the right. Bueno, el castigo físico. Canelo empezó a golpear deliberadamente el bíceps izquierdo de Smith durante toda la pelea. Una estrategia muy rara incluso para Canelo, quien acostumbraba a entrar con todo y buscar la cabeza de su rival. El objetivo era inhabilitar su jab. Para el round 9, el brazo de Smith estaba deformado por la inflamación. Good right hand by Canelo. You wonder if Callum Smith has the pop to drop. Callum Smith hasn't imposed his size or his Combination by Callum Smith for the jab. Even when he blocked that right hand from Canelo, it drove him back. skin. Lead uppercut by Doing it. Even Chavez Jr., if you remember that, whitewash. He just missed that right hand. Canelo gets under the hook and goes to work. Uppercut lands. El resultado, Smith sobrevivió los 12 asaltos por puro orgullo, pero terminó con una rotura de bíceps y el rostro desfigurado. Canelo lanzó menos golpes, pero su efectividad fue del 43%, frente al escaso 18% de Smith. Fue una paliza técnica que coronó a Canelo como el rey absoluto de los supermedianos, el legado de la destrucción. Lo que hace que Canelo sea temido no es solo su capacidad para ganar, sino su habilidad para elegir el arma exacta para cada rival, el contragolpe para Khan, el castigo físico para Smith, la presión psicológica para Saunders y el poder bruto para Kovalev. Al final del día, sus rivales no solo pierden sus cinturones, pierden una parte de su carrera en ese ring. Y hasta aquí el análisis de hoy. Pero te digo algo, lo más interesante no siempre lo puedo contar aquí en YouTube. Hay detalles, predicciones y movimientos que prefiero compartirlos en un espacio más directo. En mi canal privado de Telegram estoy subiendo análisis más profundos, opiniones sin filtro y contenido que no publico en ningún otro lado.
Si realmente te apasiona el boxeo y quieres estar un paso por delante del 90% de la gente, entra ahora. El enlace lo tienes en la descripción. Nos vemos dentro.